muchas gracias a todos por participar, por estar presente. Como bien contábamos, la charla es sobre accesibilidad digital y lo que vengo es a contarle un poco, bueno, desde nuestra mirada como empresa desarrolladora de software, cómo hacemos para que toda solución digital sea lo más accesible posible y llegue a la mayor cantidad de personas posible. Para que esto sea posible, para que la redundancia, se necesita de varias prácticas involucradas en esto, no solamente un diseñador gráfico, un diseñador de interfaz o un desarrollador de software. Así que bueno, si me permiten, comienzo con la charla. Mi nombre es Javier Madrazo, soy Customer Experience Head dentro de Baufes, diseñador gráfico de profesión, diseñador UX hace ya más de 7 años y especialista en accesibilidad digital aproximadamente hace unos 5 años, más o menos. Y bueno, acá me gustaría hacer una mini actividad. Los invito a todos los que están presentes a que entren a Menti. La idea es conocerlos un poquito. Pueden escanear directamente el código QR o ingresar a menti.com y ingresar el código este que vemos acá, el 82418012. Son dos actividades muy cortitas y muy simples. Bueno, si les parece, paso a la siguiente pregunta. Y bueno, nada, ¿qué estás estudiando o trabajando? Es una simple palabra para un poco ver en qué andan. Testing de software, desarrollo web, excelente. Analista en TI, diseñador UX UI, buenísimo. Desarrollador web, ingeniero en sistemas. Una cofundadora de empresa de software, excelente, ingeniero en sistemas. Bueno, vamos a hablar muchísimo de todas estas prácticas, UI developer, UX designer, diseñadores web, ingeniero en sistemas, están muy involucrados en esto del diseño accesible, ¿no? O la accesibilidad dentro de los desarrollos digitales. Tenemos testing de software, docente, project manager, excelente. Bueno, pasamos a la otra preguntita, rápido, muchas gracias por responder. Y la otra es si poseen algún conocimiento sobre accesibilidad digital. Hay dos opciones, conozco de qué se trata, que la gran mayoría conoce. Ok, tenemos 7, 8. Bueno, todo el mundo conoce de qué se trata, así que acá tengo que afilar entonces a ver qué digo. Pues. Están todos familiarizados con el tema. No puedo quedar mal. Bueno, tenemos 9 participantes y los 9 conocen de qué se trata. Excelente. Bueno, nada, esto era un pequeño espacio como para conocernos. Y me gustaría empezar un poco por las interfaces. ¿Y qué son las interfaces? Según alguien por ahí, o lo que se encuentra en la web, la interfaz es un dispositivo capaz de transformar las señales generadas por un aparato en señales comprensibles por otro o por un ser humano. Es decir, dentro del desarrollo del software se habla mucho de interfaz cuando hay pasarelas o aplicaciones que conectan dos soluciones digitales, o hay una serie de interfaces que tenemos un micrófono abierto por algún lado. Perdón. Ahí está. O tenemos interfaces que son paneles donde un ser humano interactúa con una maquinaria, un auto, una aplicación digital o cualquier elemento con que un ser humano necesite interactuar con él. Y a eso se le llama interfaz. Ahora, hay varios tipos de interfaces. Y bueno, acá tenemos algo tan simple como un teléfono y tan antiguo como un teléfono. Los más jóvenes, pues, esto lo habrán visto en un museo porque ya esto no existe, pero yo tuve uno de estos, ¿sí? Donde acá la interfaz es el disco con los números, es decir, y el dispositivo para escuchar y hablar. Esta es la interfaz de un teléfono, lo más básico que puede existir dentro de este dispositivo, que lo que permite es comunicar dos personas.
en una distancia X. Tenemos el disco donde marcamos el número y tenemos el dispositivo que agarramos para poder escuchar y hablar. Este sería como la interfaz de un teléfono, ¿no? Ahora, ese teléfono fue evolucionando con el tiempo y esa interfaz, a ver, la funcionalidad del teléfono cuando nació era comunicar dos personas. Después fue evolucionando este teléfono y sí, su función básica era comunicar dos personas, pero ya un poco más complejo, no solo te permitía comunicar dos personas, sino te permitía comunicar grupos de personas. Y por ende, la interfaz de esto para yo poder interactuar con este dispositivo se hizo un poco más compleja, ¿no? Tenemos pantallas, teclado, ya no es solo el numerito, sino hay otra serie de funcionalidades que nos permitían realizar o comunicarnos con más de una persona al mismo tiempo. Y después el teléfono derivó en esto que todos tenemos y que para muchos es imprescindible y no sale a la calle si no tiene el aparatito este en el bolsillo, que su función sigue siendo comunicar personas, pero ya ahora la verdad que hace más que comunicar personas. O sea, un montonazo de otras funcionalidades básicas e imprescindibles dentro de nuestra vida, ¿no? Y por supuesto, la interfaz, la forma en que interactuamos nosotros con este dispositivo, en algunos casos es simple, pero en otros casos es complejo. Hablando de interfaces, de vuelta, acá tenemos un automóvil, un auto relativamente antiguo. Esto en realidad es un Maserati de los años 50. Fíjense cómo tiene una interfaz donde esta interfaz, el usuario de este automóvil interactúa con él. El volante, algunos chuchos, algunos dispositivos para encender, apagar, la llave de encendido, los pedales para poder frenar, acelerar, hacer el cambio de velocidad. Y después tenemos una serie de relojes que nos brindan información. Relojes y... ¿hay ruido de fondo? Okay, veo un... Bueno. Se escucha bien. Ok, excelente. Tenemos una serie de relojes y luces que nos brindan información. Bueno, y esta es una interfaz de automóvil. Con el tiempo, los automóviles fueron evolucionando, se fueron complejizando, pero fíjense que la interfaz fue un poco simplificándose, en este caso, en el caso de los autos. Fíjense, de tener un montonazo de relojes como tenía este auto antiguo, ahora tenemos menos relojes, tenemos más pantallas táctiles, tenemos dispositivos en el volante, dispositivos táctiles en el volante para controlar una serie de cosas del automóvil, continuamos teniendo los pedales de acelerar, frenar y el embrague para poder hacer los cambios, la palanca de cambio, o en otros autos que son automáticos ya no necesitamos la palanca. Y después tenemos esto, que ya, fíjense cómo la interfaz de este auto, que es un Tesla, evolucionó y se simplificó. Ahora solamente todo el centro de atención es un dispositivo multimedial que nosotros interactuamos con él de forma táctil, pero también podemos interactuar por voz, y va a llegar un momento donde, bueno, ni siquiera vamos a tener necesidad de tocar nada. Va a llegar un momento donde quizás hasta nos comuniquemos con este automóvil por la mente. Hay un montón de prototipos de interfaces neuronales que nos permiten manejar ciertas cosas con la mente, ¿no? Y bueno, y quién sabe si llegamos, si hay algún amante como yo de Star Trek, quizás hasta nos movamos a través de hacernos moléculas y aparecer en otro lado, qué sé yo. Pero bueno, por ahora tenemos esto en relación a los automóviles y las interfaces. Y siguiendo interfaces, otro ejemplo, el Apolo 11. Fíjense la cantidad de interfaz compleja para poder llegar a la Luna y regresar. Después, cómo fue evolucionando esto con el Shuttle, que era una nave reutilizable que despegaba, llegaba a la Luna, donde tendría que ir, y después regresaba, aterrizaba, y después se podía utilizar de vuelta. Y fíjense cómo la interfaz sigue siendo compleja, pero ya
fue como mejorando un poco en relación a toda la información que necesitan los astronautas para poder llevar a cabo sus misiones. Y bueno, todos recordarán después este cambio radical con SpaceX, cómo las interfaces se simplificó. Y al final la funcionalidad era poder llegar al espacio, ¿no? Es decir, en los 3 casos es todo lo necesario para poder llegar al espacio. Fíjense acá con SpaceX cómo se simplificó la interacción del usuario con este dispositivo volador para poder manipularlo y hacerlo funcionar. Y de vuelta llegaremos en un momento en que ni siquiera se va a necesitar estos dispositivos táctiles, ¿no? Bueno, entonces, nada, quería un poco hablarles sobre las interfaces, cómo han evolucionado en el tiempo y cómo existieron siempre las interfaces, ¿no? No es algo que está ligado a lo digital, a la computación o a los dispositivos móviles que tenemos hoy, sino que las interfaces siempre han existido y van a continuar existiendo si nosotros necesitamos comunicarnos con algún dispositivo o aparato o maquinaria. Y ahora me gustaría hablarles de usabilidad. Hablamos de que las interfaces son puentes donde nosotros interactuamos con un dispositivo, maquinaria o solución digital. Y me gustaría hablarles sobre la usabilidad. ¿Y qué es la usabilidad? Bueno, la usabilidad es un atributo de calidad que evalúa qué tan fácil es de usar una interfaz. Es decir, mientras esa interfaz sea más fácil de utilizar, sea más fácil de comprender por un usuario, hablamos y decimos que es mucho más usable. Si venimos acá, perfectamente podemos comparar cuán usable o cuán fácil era de usar la interfaz del Apolo 11 y cuán fácil es de usar la interfaz del SpaceX, ¿no? Hay una alta diferencia. Me imagino que este señor astronauta, Armstrong o quien sea, aprender a usar esa interfaz le costó bastante, ¿no? Y manuales y un montón de cosas. Mientras que en SpaceX es probable que la curva de aprendizaje así haya sido más chica, más corta, y eso es gracias a la usabilidad, ¿no? Es un atributo de calidad. Ahora, la usabilidad se mide en 3 ejes, que es la eficiencia, el usuario logra lo que quiere, la efectividad lo logra rápidamente, y la satisfacción es que tan agradable fue el uso de esa experiencia, o cuán agradable fue la experiencia. Nosotros podemos decir que una interfaz es eficiente porque el usuario pudo hacer la tarea que necesitaba, no sé, realizar un pago a través de una pasarela de pago, o comprar algo en un e-commerce, pero tenemos que ver también cuán efectivo fue. Quizás esa persona, para poder comprar en el e-commerce y tenía que usar sí o sí el e-commerce porque no tenía otro medio, sufrió de una forma infernal para poder llegar a pagar y a comprar. Porque no se entendían los menús, no se entendían qué tenía que hacer, no sabía si el pago se hizo o no. Entonces, sí, fue eficiente porque la persona pudo comprar, pero no fue efectivo porque la verdad que la persona no lo logró de una forma rápida. Y la satisfacción, bueno, de esta persona es muy probable que haya sido para nada agradable, ¿no? Entonces, bueno, son 3 ejes principales para poder medir la usabilidad. Y la usabilidad, con una buena usabilidad bien diseñada, podemos disminuir el tiempo de aprendizaje del manejo de una interfaz. Volvemos al ejemplo del Apolo 11 y el ejemplo del SpaceX, ¿eh? Indiscutiblemente, la curva de aprendizaje de esa interfaz, de los 2 aparatos voladores, tiene una diferencia significativa. Hasta acá, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Estamos ok? No. Excelente, bueno. Y para poder tener una buena usabilidad, entra en escena el diseño centrado en las personas, que es el diseño de experiencia de usuario, el diseño UX, el diseño UI, User Interface, o CX, Customer Experience, diseño de la experiencia de un negocio, de un cliente en un negocio determinado. Todo eso se piensa, todo eso se diseña, y todo eso, por supuesto, evoluciona junto con la evolución
de los diferentes dispositivos que necesitan de una interfaz para poder interactuar con una persona. El diseño centrado a persona sitúa, como le dice, para la redundancia, lo sitúa en el centro, es el eje principal del diseño y de lo que se tiene que construir. Se tiene mucho en cuenta al usuario. El objetivo es crear productos que sean útiles, que sean usables y que satisfagan las necesidades teniendo en cuenta sus características. Y teniendo en cuenta las características de las personas, tiene que ser útil y tiene que ser usable para ellas. Van a encontrar en lo que es el diseño centrado a las personas, este gráfico, de esta forma, se va a encontrar de diferentes formas, pero fíjense que acá lo principal es que el objetivo, o el eje principal, o el centro de esto es los objetivos del negocio y los objetivos del usuario. El diseño centrado en las personas y el diseño centrado en los usuarios trata de lograr un balance entre los objetivos del negocio y los objetivos que tiene este usuario. Tampoco nos sirve hacer algo extremadamente usable, pero que al negocio no se pueda construir, o que no sea rentable para el negocio. O tampoco podemos hacer algo que sea espectacular para el negocio, súper rentable, súper económico de hacer, pero que al usuario no le aporte absolutamente nada o directamente no lo pueda utilizar. Para ello, es un ciclo muy iterativo donde tenemos análisis, analizamos negocio, analizamos usuario, construimos y probamos e iteramos. Y de lo que se prueba y se aprende, se vuelve a analizar, se vuelve a elaborar y hace que sea un producto, un diseño evolutivo e incremental en relación a siempre buscando nuevas funcionalidades y nuevas formas de usar este dispositivo. A nivel negocio, bueno, caso de los automóviles, vimos cómo se fue simplificando. A medida que el automóvil fue evolucionando, bueno, estas interfaces también fueron evolucionando. Y todo esto es gracias a la prueba y error. Prueba, conocimiento, aprendizaje, análisis, elaboración, iteración, prueba, de vuelta. Entonces, en la industria automotriz eso lo vemos a diario. Y acá entra algo clave que tiene que ver con esto de tener en cuenta las características de las personas y entra lo que es la discapacidad. La discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, se entiende como discapacidad a aquella restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro de los márgenes que se considera normal para un ser humano. Pero mucho de esta discapacidad no está en sí en que esta persona tenga la capacidad o no de hacer algo normal, como el caso de ver o el caso de moverse, sino tiene mucho peso en cómo están diseñados, cómo están pensados los productos con los cuales estas personas interactúan con ellos. La discapacidad a nivel mundial, estos son datos relativamente frescos, más de 1.000 millones de personas, o sea, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. A nivel mundial, es probable que casi todas las personas experimenten alguna forma de discapacidad, temporal o permanente, en algún momento de su vida. Y acá les pregunto a ustedes, no somos muchos, pero bueno, ¿alguno en algún momento se vio incapacitado de realizar una tarea por haber tenido algún evento temporal? ¿Quién me pueden escribir por el chat? Por ejemplo, se haya fracturado una mano. Nadie. Bueno. Yo tengo un caso, me hicieron, uso lentes, me hicieron un estudio, un fondo de ojos, me tuvieron que quitar las pupilas, no pude hacer nada por un día y medio, por un día. Exacto. Bueno, ahí vos experimentaste una discapacidad temporal y posiblemente te viste incapacitado de realizar actividades con ciertas interfaces que quizás con una solución lo podrías haber hecho, aunque tuvieras la agudeza visual disminuida. Entonces, esto está recontra comprobado. En algún momento de nuestras vidas nos vamos a ver incapacitados para interactuar con alguna herramienta, solución digital, maquinaria, lo que sea.
Estos son algunos datos que les traigo de ejemplo. En el caso de Uruguay, al menos el 7,6% de la población sufre algún tipo de discapacidad, el 25% de la población con discapacidad tiene problemas de visión, el 13% auditivos y el 31% tiene dificultades para moverse. Estas son fuentes del informe final de Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad realizada por la Comisión Nacional Honoraria de Discapacitado y del Instituto Nacional de Estadística de la República Oriental del Uruguay. Fíjense que son números importantes. Y se sabe que la población actual estimada del Uruguay es de 3.400.000 personas. Esto es un censo a finales del 2020. Y tenía que 5.414.000 personas, 829, tenía teléfonos celulares, tomando como guía la cantidad de líneas telefónicas registradas. Fíjense que hay más dispositivos digitales que la propia población. Y eso pasa en todo el mundo. Entonces, con estos números, si el 7,6% de la población sufre algún tipo de discapacidad, de ese 7, el 25% de una discapacidad visual, son números muy importantes que hay que tener en cuenta de la cantidad de dispositivos que requieren de la visualización, necesitan ser vistos para poder interactuar con ellos, donde hay que poner el foco, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de números y estadísticas que les quería traer en relación a la discapacidad a nivel mundial, y en este caso, bueno, a nivel Uruguay. Y me gustaría hablarles un poco sobre los tipos de discapacidades. Tenemos discapacidades, uy, acá se rompió, auditivas, les pido disculpas. Tenemos discapacidades visuales, donde entra la ceguera, la baja visión, el glaucoma, la miopía, el daltonismo, que es algo que también mucho no se tiene en cuenta. Y como contaba Emilia, ¿no? Perfectamente puede ser una conjuntivitis, puede ser una inflamación ocular por un objeto externo, puede ser directamente un estudio que se hizo y que te dejó por las gotas que se puso en los ojos con la agudeza visual disminuida por un tiempo. Después están las auditivas, donde entran la sordera, otitis, no entender el idioma, también es una incapacidad de comunicarnos. Y bueno, si llegamos a un lugar donde no entendemos el idioma, nos vamos a ver limitados para poder comunicarnos con las personas de ese lugar. La baja movilidad, una simple tendinitis, parálisis, que ya son complejas, esguinces, fracturas, todos estos son situaciones o escenarios donde se nos disminuye la capacidad de movilidad. Después están las cognitivas y las neurológicas, donde tenemos el autismo, la dislexia, el trastorno por déficit de atención, la ansiedad, un dolor de cabeza muy fuerte como una migraña, te incapacita por un tiempo para tomar decisiones, para leer algo, así que también son instancias de incapacidad que entran de lo que es las cognitivas y neurológicas. Y el envejecimiento, esto lamentablemente todos vamos a llegar a esta etapa de nuestras vidas, y con el envejecimiento viene la disminución de la motricidad fina, nos empiezan a temblar las manos, nos tiemblan los dedos, nos tiembla cuando usamos el mouse y el cursor empieza a moverse, disminución de la visión, la disminución de la auditiva, las alteraciones de la memoria, la motricidad también se ve disminuida con el envejecimiento, y eso también hay que tenerlos en cuenta. Tipo de discapacidades, continuamos viendo tipos de discapacidades. Acá les quiero mostrar 3 escenarios donde podemos ver discapacidades, sobre todo el tema de movilidad. Y el caso de las permanentes, no sé si recuerdan este actor que interpretó a Superman en las películas de los años 80, era este señor, no nació así, de hecho interpretó a Superman, pero también practicaba equitación, montaba a caballo y hacía con obstáculos y ese tipo de cosas de forma profesional. Se cayó de un caballo y terminó así.
y terminó con una discapacidad permanente. Entonces ese señor, un montón de actividades que quizás hacía, las tuvo que dejar de hacer por esta situación, y bueno, en este caso él, por alcances económicos, se le diseñaron una serie de dispositivos que se podía comunicar, porque lo único que podía mover era la cabeza, el cuello hacia arriba, boca, ojos, respiraba, eso, pero no tenía cero movilidad. Y entonces a través de, y con los dedos, que también lo movía un poco, a través de ciertos dispositivos, él lograba comunicarse y daba conferencias. Bueno, otro ejemplo es Stephen Hawking, que también falleció hace poco, este físico genio de la física y del universo y de los agujeros negros, como él, por una enfermedad, fue perdiendo movimiento, y llegó a una parálisis total, pero total, peor que la de este señor, y como a través de la tecnología, en este caso fue Intel, se le diseñaron y se les puso a disposición dispositivos que le permitía dar conferencias y continuar con su pasión, que era la física y todo este tema tan complejo que solamente su mente pues, lo podía trabajar, ¿no? Después tenemos las temporales. Este señorito de acá es mi hijo. Esto fue hace unos años. Arquero del club del barrio. Un día se comió la pelota con arco, con todo, y se fracturó. En realidad se hizo un esguince de hombro. Derecho, es diestro, y tuvo que estar casi un mes con el brazo inmovilizado, ¿no? Para que eso no sufriera males mayores. En el colegio, la plataforma del colegio para subir las tareas es a través de una plataforma digital, y la única forma que tenía él para poder subir sus tareas era con esto que le llamamos drag and drop, que es arrastrar y soltar con el mouse, agarras el archivo y plum, lo suelas. Recopado, espectacular, buenísimo, mira cómo se mueve, y pone, pero él con la derecha, y la verdad que con la izquierda le pasa lo mismo que a mí, no podemos hacer absolutamente nada, y le era extremadamente difícil utilizar el mouse con la mano izquierda. Entonces él estuvo incapacitado de forma temporal para subir las tareas al colegio. Por supuesto, estábamos nosotros para ayudarle, pero bueno, fíjense cómo algo tan simple como hacerse un esguince jugando, y algo tan simple como subir una tarea a una plataforma digital, por no tener en cuenta ciertos temas de accesibilidad, él se vio imposibilitado de cumplir con sus deberes, y necesitaba de la ayuda de alguien. Y después tenemos las situacionales que, bien, ¿cuántas veces no hemos visto en situaciones así, complejas, donde necesitamos hacer algo? Y acá también la accesibilidad ayuda a estas situaciones muy, muy puntuales, pero que en algún momento de nuestras vidas también nos hemos visto en esta situación. Y aquí entra, precisamente, a tener el protagonismo, la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad viene a buscar cómo hacer que estas situaciones complejas, temporales, permanentes, situacionales, hagan de una usabilidad mucho más accesible para estas personas en estas situaciones. La accesibilidad es un derecho, no es una innovación, no, es un derecho del acceso a los contenidos independientemente de la diversidad funcional o del contexto de uso. La diversidad funcional es, bueno, vemos personas con discapacidades ya sea adquiridas, permanentes, se nacieron con ella, o el contexto es estas discapacidades o incapacidades de hacer algo de forma temporal o situacional, como la foto que vimos de la chica con el nene, los bolsos, teléfonos y todo lo demás, ¿no? Y la accesibilidad es parte de la experiencia del usuario y es un requisito indispensable a la hora de diseñar esa experiencia. Posibilita a los usuarios con discapacidad percibir, interactuar, entender y navegar servicios o productos, y que puedan contribuir igualmente de forma igualitaria
sin barreras a la sociedad. Entonces, dentro del ciclo del diseño de experiencia de usuario, la accesibilidad tiene un rol muy importante. Y ahora les propongo ya entrarnos un poco más en lo que es la accesibilidad y en la accesibilidad web, ¿no? Entonces, todos acá, por lo que estuvimos viendo, están ligados al diseño web, al software, a las soluciones digitales, al diseño UX UI, y bueno, todos dirán, bueno, Javier, está muy lindo todo, accesible, buenísimo, espectacular, pero ¿cómo hacemos eso? ¿De qué forma podemos hacer que una web o una aplicación mobile o una aplicación web sea accesible y llegue a todas las personas más allá de sus características o contextos, ¿no? Y para ello me gustaría mostrarles este pequeño video, es corto, sobre que resume un poco sobre las discapacidades y cómo se podría solucionar desde el mundo digital. Bueno, como ven acá, existe la W3C y existe la WCAG, que es una organización que brinda estándares para poder diseñar de forma accesible o poder desarrollar servicios web o soluciones digitales accesibles. Ahí vamos a hablar un poquito más en profundidad. Igual, les quería comentar que también hacerlo accesible no solo ayuda a las personas con alguna incapacidad para realizar una tarea, sino que también ayuda a otras personas que por ahí no tienen ningún tipo de discapacidad, pero sí tienen problemas intelectuales, por ejemplo, o de analfabetismo. Se sabe que los cajeros automáticos, por ejemplo, que están diseñados para que también trabajen, para que hablen y personas no videntes lo puedan utilizar, interactuando, escuchando con este cajero, también es utilizado por personas que no saben leer. Entonces, fíjense cómo una solución que se pensó para una persona no vidente también es una solución que está alcanzando a otros tipos de personas que por ahí tienen otro tipo de incapacidad, como en el caso de no saber leer. Entonces, bueno, fíjense la importancia que tiene el hecho de pensar y diseñar accesible. Y bueno, ¿cómo se accede al contenido? Con algunas ayudas técnicas, como es el caso de un lector de pantalla. Esto ya viene implícito en todos los dispositivos mobile. El Apple viene con un lector de pantalla propio del teléfono, Android viene con otro también, que se llama VoiceOver. Pero bueno, todos los dispositivos vienen con, Windows viene con lectores de pantalla también. Lo que pasa es que las soluciones digitales no están preparadas para que un lector de voz lo ejecute de forma correcta. Entonces ahí es donde entra en la accesibilidad el hecho de poder construir pensando en estos lectores de pantallas. Después tenemos las líneas braille, que son unos dispositivos que se conectan a la computadora y lo que hace es convertir en braille todo lo que está en la pantalla, ¿no? Entonces ahí la persona no vidente puede leer todo el contenido que está en la pantalla utilizando el braille. De vuelta, si ese sitio web no está debidamente construido, pues este lector esta línea braille o este dispositivo que lee braille no va a funcionar de forma correcta. Bueno, los punteros lo vimos en el video, personas que tienen cero movilidad y por ahí lo único que pueden mover es la cabeza, cómo utilizan estos dispositivos para poder interactuar con el teclado. Y acá entramos en la historia que le hice de mi hijo. Si la solución digital que el cual esa persona necesita utilizar no está preparada para que funcione 100% con un teclado, esa persona no se va a ver incapacitada de realizar la tarea con esa solución. Entonces, bueno, otro punto para tener en cuenta. El reconocimiento de voz es otra técnica que, bueno, gracias a la tecnología cada vez más evolucionan los dispositivos y cada vez más reconocen la voz de una forma muy, pero muy efectiva, y esto puede ser una muy buena herramienta para hacer accesible las soluciones. Los teclados en pantalla también,
pueden ser de mucha utilidad. Los modos de alto contraste, piensa que, bueno, tanto Windows como Android, como Mac, como iOS, tienen la posibilidad dentro del capítulo de accesibilidad de los alto contraste. Esto es muy útil para personas con debilidad, con debilidad visual o con la agudeza visual disminuida, personas con daltonismo. Esta forma de mostrar el contenido también es muy útil. Pero, de vuelta, si la solución, la cual nosotros diseñamos y programamos, no tiene una buena paleta de colores hecha y estas opciones de cambio de contraste, pues el resultado podría ser bastante deficiente. Y después tenemos las interfaces de cerebro-máquina. Esto es algo que les conté, es algo que está evolucionando, pero ya, de hecho yo tengo un compañero de trabajo que está muy metido en esto y en experimentos y prototipos que han hecho han logrado que una persona que tiene cero movilidad, pero cero movilidad ninguna, a través de una interfaz de cerebro, pudo hacer funcionar una tele, pudo cambiar de canal, pudo subir y disminuir el volumen. Entonces, fíjense cómo esto está evolucionando y la verdad que podría traer pero muy buenas soluciones para este sentido. Y después, en el video hablaba de las pautas de accesibilidad. ¿Y qué son las pautas? Son recomendaciones para reducir las barreras de acceso. Estas pautas están regidas por la Web Content Accessibility Guideline, la WCAG, que está en la versión 2.0. Se está trabajando en la versión 3.0, que va a incluir la Web 3 y todo lo que tiene que ver con metaverso, inmersión, realidad aumentada y todo ese tipo. Pero eso es algo que todavía se está trabajando. La WCAG es un estándar que nos da guías sobre temas técnicos, sobre cómo cumplir con estos estándares y cómo comprender estos estándares. Dichos estándares, como decía el video, tiene 4 ejes principales: es que tiene que ser perceptible, es decir, todo lo que se haga tiene que ser perceptible, tiene que ser operable, tiene que ser comprensible y tiene que ser robusto. Y estos principios, estas pautas, estas guías tienen niveles de conformidad. Los niveles de conformidad van a ser guías que nos van a decir cuán accesible es nuestra solución. Y va desde un mínimo que es A hasta un máximo que es AAA. Por supuesto, una solución que cumpla con los niveles de conformidad A y va a ser mucho menos accesible que uno que cumpla los niveles de conformidad AAA. Por supuesto, la complejidad de llevarlo a AAA es mayor. Por eso siempre se recomienda que cuando se diseña un producto nuevo, ya se diseñe accesible y se construye accesible, porque eso lo están sufriendo, por ejemplo, muchos países, entre ellos Argentina, con ciertas leyes, y lo sufrimos en la pandemia, donde nos vimos la necesidad de que los bancos online lo puede utilizar una persona que en su momento iba a la sucursal, una persona no vidente, por ejemplo, iba a la sucursal y solucionaba su problema. En la pandemia, al vernos recluidos, pues esa persona tenía que utilizar la solución digital y ahí empezaron a aparecer una cantidad de problemas inmensos. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta desde el inicio. Y eso llevó a tener que reconstruir todas estas soluciones y el costo fue, la verdad, que elevado y continúa siendo elevado. Entonces, bueno, en el caso de Uruguay, tiene leyes de accesibilidad. La mayoría de los países, muchos países están trabajando leyes que cumplan con estos niveles de conformidad y cada vez los ponen más rigurosos. Por ejemplo, el caso de la Argentina arrancó con el A y ya con una nueva disposición
llevó muchos criterios a niveles AA. Estados Unidos, por ejemplo, trabaja con niveles AAA. Es lo mismo Canadá, que se sumó hace poco con una ley obligando a todas las instituciones públicas a que sus soluciones digitales sean de nivel AAA. La Comunidad Europea también está trabajando con AA y AAA. En el caso de Uruguay, trabaja con nivel de conformidad A y AA, con estas dos leyes de la UNIT, la 1215, la 1215.1 del 2014 y la 1215.2 del 2016. Están los links ahí, después, bueno, van a poder buscarla y ver de qué se tratan estas leyes. Pero bueno, cada vez más países está comentando esto de que las soluciones digitales sean accesibles y se basan en los niveles de conformidad. Y bueno, ¿cómo hacemos que todo esto sea accesible? ¿Cómo logramos que nuestra solución tenga A o sea AA? Bueno, nosotros desde la empresa BOFE tenemos un proceso de trabajo, construimos experiencias accesibles dentro de nuestro marco de trabajo y la metodología, donde tenemos 4 instancias. Tenemos una de definición, ahí lo que hacemos es, bueno, ok, esta solución, ¿hacia dónde va? ¿Va a un país específico o es multirregional? Entonces tenemos que ir a soluciones mucho más globales y analizamos los estándares de accesibilidad según las leyes del país en sí. Después tenemos una instancia de relevamiento de los requerimientos de accesibilidad para ese producto, qué tiene que hacer ese producto, quién va dirigido, qué requerimientos tienen que ser accesibles. Después desarrollamos la parte de, junto al equipo de UX, de Software Development y de Quality Assurance, vemos desde el inicio que esto sea accesible a nivel visual, que sea accesible a nivel, que sea robusto, que lo puedan utilizar los lectores de pantalla, que lo puedan utilizar, que se pueda navegar con teclado. Y después del lado de Quality Assurance, bueno, se verifica de que eso de verdad sea así. Y después lo que hacemos es testear. Testeamos la solución con personas reales. Si la solución, nosotros tenemos un cliente en Estados Unidos que de hecho, la aplicación tenía que ser auditada por una entidad gubernamental para poder salir a producción. En ese caso nosotros probamos con personas no videntes. Tenemos asociación con diferentes organizaciones que podemos probar, pero lo esencial es eso, es probarlo, porque de nada hacemos de que, oh, sí, esto es accesible, lo probamos, yo que soy vidente lo probé, está perfecto, pero no lo utiliza de la misma forma una persona no vidente que alguien que es vidente. Entonces, lo esencial es probarlo con personas videntes. Acá tenemos un comentario de Sebastián. Google Lighthouse es una herramienta de auditoría automatizada creada por Google. Sí, es muy buena, disponible de forma gratuita. Analiza SEO y analiza un montón de cosas bajo las pautas de la W3C y de la WSAG. Que eso es una herramienta muy buena para auditar, pero de todas formas, estas herramientas automáticas a veces se quedan cortas y lo esencial es auditarlo con personas. Es decir, nosotros queremos que esto lo utilicen personas no videntes y hay que probarlo con personas no videntes. Hay que ponerle la solución ahí, que ellos lo prueban y nos van a saltar un montón de cosas. Pero por supuesto, todas estas herramientas automáticas nos ayudan un montón. Y cada vez van a evolucionar estas herramientas y cada vez nos van a ayudar mucho más. Y bueno, algunos tips que les quiero traer en relación a qué tener en cuenta a la hora de diseñar un producto digital y desarrollarlo. Planificar la estructura del encabezado, asegurarnos que el contenido del diseño encaje con la estructura lógica de encabezados. En esto tiene protagonismo los H a la hora de hacerlo a nivel código. Proporcionar buenos contrastes. Proporcionar un buen contraste en la interfaz va a garantizar que las personas con baja agudeza visual no tengan ningún inconveniente en utilizarlo. Tenemos un montón de herramientas que de hecho se basan en las pautas de la WSAG y los criterios de accesibilidad, si es AA, AAA o A, y nos permite verificar si tenemos un buen contraste, ¿no? En relación a eso.
Después utilizar tipografías para texto, no utilizar bitmaps. Si tenemos que colocar textos, usemos textos de verdad, tipografía real, porque esto facilita la lectura de los lectores de pantalla, pero también las personas que necesitan magnificar la pantalla, pues evitamos que eso se pixelice si esa imagen que se usó no tiene los DPI o la resolución ideal para esto. Entonces, garantía para todas estas funcionalidades, utilizar tipografía real. Vigilar el uso de mayúsculas. Cuerpos de texto muy extensos con mayúsculas afecta muchísimo a personas que, por ejemplo, padecen de dislexia, personas que tienen a lo mejor algún tipo de síndrome con el síndrome de Down. Es decir, esto tiene que ver con lo cognitivo y no se recomienda para nada utilizar mayúsculas para textos extensos. No confiar en el color. Las personas que sufren de daltonismo no pueden distinguir algunos colores. Por ejemplo, 1 de cada 10 hombres sufren de algún tipo de daltonismo y el color no puede ser la única forma de transmitir la información. Este es un ejemplo que les traigo típico, un calendario. O sea, que necesito sacar una cita con el doctor, me brindan esto, buenísimo, mira, te dice que los espacios rojos no pueden ser seleccionados. Esos espacios ya están tomados, solamente los verdes son donde yo puedo seleccionar una cita con mi doctor. Y esto es lo que pasa con la persona daltónica. Es decir, la deuteranopia, que es la más común, es la alteración de la visión del color rojo. Entonces, una persona con daltonismo no va a poder identificar dónde puedo tomar la cita. Y es algo que lamentablemente se ve muchísimo en las interfaces, y esto es tan simple como en vez de poner los espacios rojos no se pueden seleccionar, podemos agregar una simbología, podremos agregar un texto, podemos una trama, quizás. Los que tienen las líneas inclinadas no se pueden utilizar, los que no tienen líneas se pueden utilizar. Es decir, hay un montón de formas de garantizar de que una persona con daltonismo pueda utilizar esta interfaz. Elementos enfocables, esto tiene que ver mucho con la navegación con teclado. Yo recuerdo cuando arranqué hace qué sé yo, como 7 años atrás, había una tendencia de eliminar esto. Lo pongo CSS, eliminar todo esto, la verdad se fue feísimo este cuadrito azul que sale cuando me muevo. Y bueno, eso está pensado precisamente para eso, para la persona que navega con teclado, saber dónde está ubicado, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Mucho cuidado con las animaciones y videos, porque está estudiado que las luces estroboscópicas o los flasheos alteran a personas con tema de convulsión. Entonces, hay que garantizar de que esa persona pueda parar el video o tenga algún tipo de advertencia, o garantizar que no hayan más de 3 flasheos repetitivos. No sé si ustedes, bueno, todos seguro consumen Netflix, Disney, estas plataformas de streaming, y todas estas plataformas, en todo su material, si hay luces estroboscópicas o flasheos presentes en la película, o en el material que sea, nos aparece antes de comenzar la película una advertencia que dice: este material cuenta con luces estroboscópicas, cuenta con flashes, tener cuidado, considerar precisamente por esto. Entonces, bueno, eso es otro de los temas que tiene que ver con la accesibilidad también. Diseñar formularios accesibles. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado que hemos llenado formularios súper extensos y cuando llegamos al final nos dicen: tienes un error en el paso 1, después del paso 6, y después cuando llega al paso 1 no está marcado por ningún lado dónde fue ese error y tienes que adivinar un montón de cosas? Bueno, eso es ser accesible el formulario. Esto ayuda no solo a no frustrarnos con estos formularios súper extensos, sino también ayuda a la persona no vidente a identificar dónde cometió un error, porque el lector de pantalla le va a decir: mira, en el campo tercero, donde dice correo electrónico, tienes que colocar una arroba, si no, no podemos avanzar. Entonces,
Hay un montón de formas de trabajarlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Los códigos semánticos, ya esto tiene que ver con no utilizar div, sino utilizar header, nav, artículos, footer, secciones, porque esto hace una muy buena arquitectura de la información y esto hace que los lectores de pantalla funcionen de la forma correcta o de la forma que nosotros queremos que funcionen. Muchas personas no videntes lo que hacen es hacer un primer barrido con funcionalidades que tienen los lectores de pantalla, donde ellos leen los títulos o las secciones que tiene todo el sitio. Y ahí entonces se ubican y tienen una idea de cómo es ese sitio. Si eso no está bien acá, esa persona no va a poder saber dónde hay una sección, dónde hay un capítulo, dónde hay nada. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta también. El tema del uso del texto alternativo en las imágenes. Si yo en este caso no hubiera puesto el texto alternativo de Río de los 5 colores, Colombia, una persona no vidente, el lector de pantalla, cuando llega a esta sección, te dice, identifico una imagen, río.png. Eso es lo que te va a leer. Y esa persona no va a saber de qué se trata esa imagen. Entonces, si hay un texto alternativo puesto, el lector de pantalla va a decir, hemos llegado a una imagen donde que dice Río de los 5 colores, Colombia. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, nada, es tenerlo en cuenta a la hora también de utilizar imágenes. Después, el propio HTML y la W3C le ha agregado al HTML lo que se llaman códigos de etiqueta ARIA, que son Accessible Rich Internet Application, y que son códigos que le agregamos, son etiquetas que se le agregan al HTML para precisamente los lectores de pantalla. Esto lo que hace es tener una lectura mucho más fluida, mucho mejor para la persona que no ve. Por ejemplo, si yo no hubiera puesto un ARIA acá, es muy probable que el lector me diga botón. Con el ARIA me va a decir botón menú. ¿Por qué? Porque este botón tiene solamente un icono, no tiene un texto, entonces al botón no tener un texto, el lector no va a leer el texto porque no existe, pero sí va a leer la etiqueta HTML que dice que es un botón, entonces me va a leer botón, pero ¿botón de qué? Entonces para ello, si yo no quiero, a nivel diseño visual, no quiero poner la palabra menú, sí voy a tener que hacerme de un área para poder decir, ok, esto es un botón que es un menú. Entonces, bueno, estos son una serie de etiquetas ricas que enriquecen nuestro HTML. Y después, me gustaría hablarle, hasta acá alguna pregunta, alguna duda, un comentario. ¿Vieron esto en algún momento a la hora de escribir el código HTML, los que son de tecnología? Buenas, yo tenía una consulta, algo que comentaste hace un rato de las tres normas esas, las A, AA y AAA. Sí. Eso, digamos, es claro, digamos, qué cosas hay que cumplir, digamos, para Sí. estar dentro de cada norma y dónde se encuentra eso. Exacto. Bueno, volviendo ahí, esto cuando vos entras a la WCAG vas a ver montonazo de los criterios donde te va a decir, por ejemplo, el tema del contraste, esto que hablábamos del contraste, ¿no? Entonces, dentro del contraste te va a decir, mira, yo para un nivel A necesito un contraste de 3 a 1.5. Para un AA necesito de 10 a 5 no sé cuánto. Y para un AAA necesito un altísimo nivel de contraste, ¿no? Entonces ahí tienes la guía. Ok, para un A necesito un ratio de contraste determinado, para un AA tanto y para un AAA tanto. Por supuesto que un AAA a nivel visual se va a ver quizás un poco comprometido porque vas a tener una interfaz con un alto contraste fuerte, un contraste fuerte, ¿no? Entre las letras, los textos y los fondos. Entonces, y después dice, bueno, ¿y cuál tengo que tomar yo? Y ahí es donde vemos las leyes de los países. Entonces, por ejemplo, Uruguay, con estas dos leyes que están acá, te dice, mira, para lo que es contraste, yo te exijo que sea nivel AA. Entonces ya vos sabes que, ok, es nivel AA para Uruguay, es nivel AA para toda América Latina, generalmente para Europa. Bueno, entonces yo voy a manejarme con el AA que me dice
que el ratio de contraste tiene que ser de tanto. Me dice que el ratio de contraste tiene que ser de 2.92. 2.92. ¿No? Fíjense cómo aumenta el de AAA, que tiene que ser 7.4. Entonces, bueno, ahí tienes, y así con todas. Los países te dicen, bueno, en navegación por teclado, nivel de criterio AA o AAA, textos en pantalla o subtítulos, nivel AA, nivel AAA. Cada ley te dice. Y si estás en una situación donde un país no cuenta con una ley, bueno, entonces ahí ir a las buenas prácticas, investigar un poco y ver qué está haciendo el mundo al respecto. Entonces, bueno, ok, yo a niveles de contraste lo vamos a manejar el AA, pero a niveles de lectura de pantalla lo vamos a manejar el AAA. Y esas bondades también vos las hace visibles, ¿no? Bien, perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, y como hablaba Sebastián, hay herramientas. Es decir, todo esto no todo se hace a mano, sino que hay un montón de herramientas y cada vez van a haber más herramientas, como es el caso del analizador de colores. Hay un montón de plugins para los navegadores, para los sistemas operativos. Uno de estos es coloracle.org, que este caso es el de Mac, te lo instalas y entonces te simula toda la pantalla como lo ve alguien que padece de heteronopia, alguien que padece de protonopia o cómo se ve a escalas de grises. Entonces eso puedes evaluar tu interfaz. Ya acá no hay contraste ninguno, acá no. Estos dos colores que puse, la verdad es que están casi iguales cuando lo ve alguien que padece de protonopia, por ejemplo. Entonces, bueno, son herramientas que nos permiten, después las herramientas de prototipado, Figma, Adobe XD, Sketch, tiene un montón de plugins también que ya te lanzan alertas cuando estás diseñando el prototipo y pusiste un texto sobre un fondo y ahí te levanta la alerta. Esto no tiene contraste, ¿eh? Fíjate que para nivel AA está perdido. Entonces, bueno, ahí te ayuda. Hay un montón de herramientas que nos ayudan, en el caso mío, que soy diseñador de experiencia de usuario, a diseñar buenas interfaces. Después están estos validadores automáticos, como el que hablaba Sebastián, como el caso de Lighthouse, está Wave, está Taudis y hay un montonazo. Wave, la verdad, yo lo suelo usar mucho. Te lanza alertas sobre el sitio. Fíjate, este es Yahoo Deportes. Y fíjense la cantidad de alertas de contraste que levantó. Y cuando yo voy y me paro sobre uno de ellos, me está diciendo que para el nivel AA falla y falla para niveles AAA. Y es un texto que está sobre un fondo blanco. Entonces, una persona con una disminución visual o de la agudeza visual es muy probable que ese texto no lo vea. En este caso es el horario de un partido. Entonces, fíjense cómo es de importante esto. Martínez nos habla de Waves, es una buena herramienta y muy visual para identificar y entender los errores y alertas del sistema. Sí, nosotros en el equipo utilizamos la verdad que bastante Wave. Para por lo menos tener un pantallazo de cómo viene la cosa a la hora de hacer auditoría. Y después hacemos doble clic y hacemos pruebas con usuarios reales de esa interfaz. Y bueno, un poco también les dejo acá un poco de lectura que pueden leer. Hay un blog de Olga Carrera. Olga Carrera es una española de Barcelona que tiene un blog que se llama Usable y Accesible. Está muy bueno, pero muy bueno. Tiene todo lo último. Siempre está, pero súper atenta de todo lo que tenga que ver con accesibilidad. Da también conferencias, cursos. Tiene un libro gratis que se lo pueden descargar de su sitio web, tanto para Kindle como en PDF, sobre introducción a la accesibilidad web. Y después, bueno, está la Web Accessibility Initiative, está la WCAG. Microsoft tiene un sitio que es Microsoft Accessibility, que tiene muchísimo material también con este tema. Con la versión 10 y la versión 11 de Windows, Microsoft dio un salto muy importante en el tema de accesibilidad. Y todo lo tiene recopilado acá en este sitio. Así que también es algo que pueden tener como referencia. Y algunos desafíos que les propongo hacer en su día a día, no sé, les propongo un día navegar una web con teclado.
a ver cómo les va, a ver si pueden hacer alguna tarea. En este caso, activar el modo de accesibilidad en Windows, en iOS, para que vean cómo cambia, qué hace, qué otras funcionalidades empiezan a aparecer. En este caso, observar cómo los demás usan los dispositivos. Si tienen la oportunidad de observar cómo una persona no vidente utiliza un dispositivo móvil, va a ser muy enriquecedor, porque la verdad es increíble cómo usan y cómo hacen un montonazo de tareas, y cómo lo usan todas las personas. Cuestionar visualmente las interfaces. Acá, a ver, les pregunto, ¿es accesible esta interfaz? Y no creo, una prueba de contraste ahí, no creo que pase. Sí, este menú verde contra este violeta y estos grises que están acá, chao, eso, fíjate, eso no pasa ni el A. Entonces, bueno, fíjense cómo Fausto, que me pareció que fue quien habló, de un toque ya se llevó, acá hay un tema, acá esto hay que revisarlo. Entonces, bueno, empezar a cuestionar esas cosas. Y van a ver cómo se van a dar cuenta que hay un montón de interfaces que la verdad que merecen la pena un retrabajo, ¿no? Un rediseño. Observar la relación física con el objetivo, con el dispositivo, perdón. Cómo interactuamos, cuán fácil nos es llegar, y esto tiene que ver con la accesibilidad también. Es decir, nuestras manos tienen un tamaño, y hasta ahí, y los dispositivos cada vez son más grandes. Entonces hay que analizar también eso. Bueno, ¿y cómo utilizo? ¿Lo utilizo con dos manos, con una? ¿Utilizo mucho el pulgar o no? ¿Qué dedos utilizo en las manos? Quizás, fíjate, también el ser humano evoluciona, a lo mejor llega un momento en que vamos a evolucionar y nuestros dedos van a ser muy largos y los dispositivos entonces van a disminuir de tamaño y ahí vamos a tener temas de accesibilidad también, no sabemos. Pero bueno, es algo que hay que observar y tenerlo en cuenta.